Video cuando empecemos. Ujú. Buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a la última conferencia de este ciclo de conferencias que hemos estado desarrollando durante los miércoles del mes de mayo de este año 2022. El día de hoy tenemos pues un invitado nuevo, aparte de mi compañera Rebeca y el mío, que ya lo vamos a presentar. Antes, como todo, queremos recordarles cuál ha sido el motivo que nos llevó a crear este ciclo de conferencias, cuyo nombre es el desarrollo de la microbiota a lo largo de la vida y sus implicaciones en la salud. Las coordinadoras de este ciclo de conferencias ha sido la doctora Rebeca Campos Sánchez y mi persona Lilian Marín Arias, que es la que tiene el placer de presentarles esta noche a nuestro invitado. Recordemos nuevamente, es necesario recordarle las reglas de asistencia a este ciclo, que es, vamos a mantener la cámara apagada junto con el micrófono. Debemos escribir las preguntas siempre abajo en la parte inferior donde dice preguntas y respuestas. Por favor, les solicitamos que nos hagan aquí las preguntas, porque en caso de no poder responderlas, nos estamos comprometiendo a enviárselas al expositor para que él pueda responder a cada una de esas preguntas. Entonces, al final, si no podemos responderlas presencial o verbalmente, las copiamos y se las enviamos al conferencista. Entonces, por favor, hacer las preguntas en esa zona. Las conferencias se están grabando y ya las pueden encontrar disponibles en el canal de YouTube del Centro de Investigaciones en Biología Celular y Molecular de la Universidad de Costa Rica. Ahí ya se encuentran en este momento las conferencias de las semanas pasadas. Es importante recordar que las personas que han participado a lo largo de todo este mes con nosotros y que han completado la asistencia a las 4 conferencias van a poder recibir un certificado digital. Sin embargo, para poder recibirlo, tienen que haber completado el formulario de asistencia que estará disponible al final de la conferencia en el apartado del chat. El certificado le será enviado al correo consignado en la inscripción a este ciclo de conferencias. Recordarle que el objetivo general de este ciclo de conferencias era exponer a la comunidad información actualizada sobre el desarrollo de la microbiota humana en cada etapa de la vida y su importancia en la salud general. Y por hoy, tenemos ya 25 de mayo, estamos finalizando este ciclo de conferencias y el día de hoy tenemos el tema, el proceso de envejecimiento y los cambios en la microbiota, y el expositor va a ser el doctor Adrián Pinto Tomás. Muchas gracias por su participación y procedo en este momento a presentar a nuestro expositor del día de hoy, que es el doctor Pinto Tomás. El doctor Pinto cuenta con una licenciatura y un doctorado profesional en microbiología y química clínica de la Universidad de Costa Rica y una maestría académica en microbiología, parasitología y química clínica de la Universidad de Costa Rica. A su vez, posee un doctorado en microbiología ambiental con mención en fitopatología por la Universidad de Wisconsin-Madison de Estados Unidos. Es profesor catedrático del Departamento de Bioquímica de la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica. Es el investigador principal del Grupo de Investigación en Simbiosis Hospedero-Microorganismo del Centro de Investigación en Estructuras Microscópicas, CIEMIC, y del Centro de Investigación en Biología Celular y Molecular de la Universidad de Costa Rica. Su experiencia universitaria abarca docencia en cursos de bioquímica de grado y posgrado de esta alma mater en la Universidad de Costa Rica desde el año 2009. Tiene una amplia experiencia en investigación y ha sido director de tesis de licenciatura y de maestría. Se desempeñó como director del Centro de Investigaciones en Estructuras Microscópicas de la Universidad de Costa Rica durante el periodo 2012-2016 y como vicerrector de investigación de la Universidad de Costa Rica durante el año 2020.
Actualmente es embajador en Costa Rica de la Sociedad Internacional de Ecología Microbiana desde el año 2017 al presente. Cuenta con una amplia experiencia en divulgación científica en diversas revistas internacionales, contando en su haber con 38 publicaciones. Agradecemos al doctor Adrián Pinto su participación el día de hoy, el haber aceptado estar como conferencista en esta noche. Doctor Pinto, le damos la palabra. Muchas gracias a usted, doctora Lilian Marín, y a la doctora Rebeca Campos, las organizadoras, por invitarme a participar. Es un verdadero honor, un placer estar con ustedes y pues con este público tan distinguido. No sé si ya pueden ver la presentación. Sí, se ve perfectamente. Ok, muchas gracias. Bueno, gracias por esa introducción que cubre pues en mi trabajo. Nuestro grupo de investigación le pusimos GISIM hace algunos años. Nos especializamos en simbiosis y estudiamos principalmente la simbiosis entre insectos y microorganismos, siendo uno de nuestros principales modelos las hormigas sonpopas. Eso que ven ahí es la reina. De hecho, si han observado, muchas de estas hormigas gigantes en estos días son ellas, las reinas de sonpopas que salen para fundar nuevas colonias. Y estas sonpopas, lo que ella está encima es de un hongo. Creo que ahí voy a sacar el puntero para que lo puedan ver. Esto que está ahí es el hongo del cual las hormigas se alimentan. Realmente ellas son microbiólogas, o sea, viven de un microbio que cultivan. Y bueno, también son farmacéuticas porque usan antibióticos para protegerlo de enfermedades. Y este sistema simbiótico es el en el que hemos trabajado por más tiempo. También, estando en Costa Rica, pues hemos tenido la fortuna de investigar en otros animales como los perezosos y la danta. Luego les cuento un poquito de esos trabajos con perezosos. Y también anfibios y muchos otros tipos de insectos. Realmente somos privilegiados en poder trabajar acá en Costa Rica con las herramientas que tenemos hoy en día en ecología microbiana. Y es que el campo ha cambiado totalmente y ya los microbios no son como una caja negra o algo desconocido, donde solo sabíamos de los que podíamos cultivar, sino que ahora ya empezamos a entender realmente la diversidad de microbios acá en nuestro planeta. El grupo de nosotros es codirigido por la investigadora Catalina Murillo. Ya tenemos bastantes años de trabajar en equipo. Tenemos pues bastantes estudiantes de grado y posgrado, principalmente licenciatura y maestría. Y también contamos con el apoyo del postdoc Gabriel Vargas a través de un proyecto colaborativo con la Universidad de Wisconsin. Entonces, mucho de lo que les voy a contar hoy, aparte de nuestras investigaciones, pues ha sido desarrollado en conjunto con Catalina y también con la participación de Gabriel y muchos estudiantes que ahí les iré comentando. Entonces, hoy en día en ecología microbiana, usualmente tratamos de empezar los estudios cuando vamos a caracterizar un ecosistema usando una técnica que se llama la amplificación y secuenciación de un marcador, en este caso el gen que codifica para el ARN ribosomal 16S. Este gen es universal para todas las bacterias conocidas. Hay algunas excepciones, pero la gran mayoría de los grupos principales tienen este gen bastante conservado. De manera que nosotros podemos ir a un ecosistema, extraer el ADN, amplificar estas que vendrían a ser como una especie de etiquetas y conocer la composición de la comunidad. Ya estos pues son temas que ustedes han escuchado recurrentemente, ahí disculpen que sea un poco repetitivo.
Pero entonces, con ese primer paso, estudiando un único gen, podemos ver como el catálogo, ¿verdad? Es como ir a un supermercado y ver, bueno, en ese supermercado venden frijoles, venden arroz, venden pan, pero no podemos indagar en los ingredientes, en ese ejemplo del supermercado. Entonces, en microbiología ambiental, lo que sigue después de caracterizar la comunidad en un solo gen, usualmente es ahora sí secuenciar todo el ADN que está en esa comunidad. Ya no solo el marcador 16S, sino todos los genes que encontremos en ese ambiente, que puede ser el intestino de una hormiga o el intestino de un humano, como en el tema principal del día de hoy. Entonces, en este segundo nivel, ya podemos llegar a ensamblar incluso genomas completos, de la mano con la mejora en la capacidad de computación, almacenamiento, algoritmos. De toda esa mezcla de ADN, ya podemos armar genomas completos, lo que hoy en día se conoce como MAG o Metagenome Assembled Genome. Ya a partir de un MAG no solo sabemos quién es, sino que podemos indagar qué hace. En la analogía del supermercado, bueno, ya no solo sabemos que son frijoles, sino sabemos dónde se producen, si tiene sal o otras componentes adicionales. Pero no nos podemos quedar ahí porque los MAGs no son organismos reales. Si realmente queremos confirmar algunas de las hipótesis que tenemos sobre estos organismos, pues es importante hacer el esfuerzo para llegar a tenerlos en cultivo puro, ya que el análisis metagenómico no deja de ser un análisis poblacional. En cambio, si logramos obtener el organismo ya en cultivo, pues ahí sí podemos delimitar exactamente cuál es su genoma, cuáles son sus habilidades, podemos hacer otros estudios más profundos y llegar a lo que pues todos queremos, que es probar hipótesis, lograr encontrar ya no solo relación, sino causalidad. Poder llegar a decir en nuestro caso, como somos un grupo de simbiosis, bueno, este microbio realmente es un simbionte de esta hormiga o de este escarabajo o de este perezoso. Estas herramientas y este tipo de línea de trabajo, pues ha sido ya bastante desarrollado en el área de microbioma humano. Afortunadamente, desde el 2000, cierre de la década pasada, 2006, por ahí que empieza el proyecto Microbioma Humano, su primera fase que concluye caracterizando las comunidades y los estudios posteriores donde ya hacen metagenómica, proteómica, metabolómica, integran diferentes ómicas, pues ya nos han dado ejemplos de este tipo de resultados, donde se caracteriza una comunidad, en este caso una comunidad de personas longevas, que es el tema de hoy. Esa comunidad se observa por el marcador 16S, que está en las personas longevas que tienen buena salud. Está aumentado un tipo de bacteria que se llama Akkermansia. Los investigadores analizan sus genomas, sus metagenomas, de eso obtienen información para aislarla, obtienen las bacterias en cultivo puro y luego se la dan a ratones y logran demostrar que en efecto esa bacteria prolonga la vida de esos ratones bajo las condiciones en las que se probaron. Y actualmente, ¿qué está pasando con este grupo español y esta Akkermansia? Están en fase de ensayos clínicos, ya probando si esto que sucedió en ratones realmente pasa con humanos, ¿verdad? Si realmente esta bacteria es un probiótico de alto beneficio que nos ayudaría a extender nuestra vida o por lo menos tener una mejor calidad de vida. Entonces, ese es en el momento en el que nos encontramos, como ustedes han estado viendo en este ciclo de conferencias. Ya tenemos mucho conocimiento y estamos empezando a tratar de intervenir. Ya el conocimiento nos da para empezar a probar, bueno, digamos en el mundo desarrollado, ¿verdad? Y esto ahorita pues haremos los contrastes con la realidad nacional, pero ya tenemos suficiente evidencia.
Entonces voy a mostrarles, por ejemplo, estas tendencias generales y para eso uso este review reciente de este mes de estos investigadores de Irlanda, que se llama el microbioma intestinal como un modulador del envejecimiento saludable. Entonces, este es un review muy reciente, muy bueno, donde se reúne pues toda esa información que ya tenemos. Y en términos generales, pues esto es lo que vemos. En el eje, en esta figura, aquí vemos los patrones que se ven en el envejecimiento no saludable, es decir, personas que llegan con problemas de movilidad, enfermedades crónicas, y personas saludables, es decir, personas que no están postradas en una cama, que tienen movilidad, que hacen sus actividades cotidianas, que no tienen deterioro cognitivo significativo. Entonces vemos que con la edad efectivamente hay un declive normal en las bacterias que llamamos protectoras. Ya tenemos suficientes de estos estudios comparativos para saber que hay un grupo de bacterias que se asocian con beneficios positivos. Sin embargo, inevitablemente ese grupo va a declinar con la edad. Lo que sucede en las personas que tienen un envejecimiento menos exitoso es que esos grupos caen primero. Por otro lado, hay una serie de microbios que se asocian con procesos patológicos. No siempre, por eso no se catalogan como patógenos, sino patobiontes, que tienden a inducir enfermedad cuando, por ejemplo, el sistema inmune está bajo o en la vejez que ocurren ciertos deterioros fisiológicos que ahora repasamos. Entonces, eso también va a aumentar con la edad. Sin embargo, de una manera más dramática en aquellos que llegan no tan bien a la edad avanzada y más sutil en las personas que tienen lo que llamamos un envejecimiento exitoso. Igual manera, este tema de la inflamación lo han escuchado y se habla muchísimo de la relación entre inflamación y envejecimiento. De hecho, toda una rama conocida como inflammaging, relación entre inflamación y aging, envejecimiento. Entonces, igual, conforme aumenta la edad, aumenta en el caso del intestino los marcadores de inflamación. Eso es esperable como parte del declive fisiológico. Pero en personas que no llegan de manera saludable, de nuevo estos cambios ocurren más temprano. Y ya hay asociaciones estadísticas entre esos cambios, por ejemplo, la aparición de fragilidad, que es uno de los primeros marcadores que se asocian con ese envejecimiento no exitoso. Cuando ya a las personas les cuesta moverse, ese punto de inflexión ya se relaciona también con todos estos cambios de deterioro en el microbioma. Entonces, nosotros nos interesaba ver si estas tendencias también se cumplen en nuestras poblaciones. Y acá en Costa Rica tenemos una población única, que es la población de Nicoya. Esta población, históricamente, hay reportes de Pittier y los conquistadores, ¿verdad? Prácticamente, que hablan de esa zona como una zona de alta longevidad. Entonces, cuando tuvimos que, digamos, la necesidad de empezar a investigar el microbioma humano, esta nos pareció la mejor población. Y digo la necesidad porque queríamos ayudar a llenar este vacío de conocimiento de que aún no hay muchos estudios de este tipo en nuestro país, básicamente porque la microbiología es clásicamente microbiología clínica y no se estudia tanto a la persona sana, ni se ve tanto al organismo como un ecosistema. Y viera que esa transición es muy común hoy en día. Por ejemplo, en la Sociedad Internacional de Ecología Microbiana, en la que yo pertenezco, y tratamos de participar activamente en las conferencias, siempre hay un día dedicado al microbioma humano, porque han sido los ecólogos los que han venido un poco a contribuir con los clínicos a tratar de llenar este vacío.
Bueno, con esa idea entonces empezamos a investigar, a tocar puertas, a ver posibles alianzas y de ahí surgieron dos proyectos que llamamos proyectos hermanos. Uno de ellos financiado por UCREA, que es el Espacio Universitario de Estudios Avanzados, y otro por el Instituto Internacional de Ciencias de la Vida. Ambos proyectos lo que buscan es tener un equipo multitransdisciplinario que estudie el fenómeno de la zona azul, porque así se le ha llamado a esta región en Nicoya. Y debo decirles que el nombre zona azul ahí tiene una R porque es una marca registrada comercialmente por este señor Dan Buettner. No sé si han tenido oportunidad de viajar en el aeropuerto recientemente, pero hay todo un pabellón que dice Costa Rica Azul, porque le licenciaron la marca al señor Buettner. A mí lo que no me gusta de ese pabellón es que dice que uno de los secretos es tomar vino a las 5. Y yo eso nunca lo vi en Nicoya, honestamente, ¿verdad? Y la gente que le he preguntado no es una costumbre de este lugar. Tal vez de Cerdeña, ¿verdad? En Italia, que es otra de las 5 zonas azules en el mundo que identificó este señor Dan Buettner. La única en Latinoamérica está acá en nuestro país. Y pues le da un renombre internacional y definitivamente una gran atención. Entonces, gracias a estos entes logramos ensamblar este equipo que les decía multitransdisciplinario, donde estudiamos diferentes factores alrededor de esta población. En el equipo tenemos, disculpen, hay que me devuelva, pero tenemos demógrafos, el doctor Gilbert Brenes, Enia Cavalini de Ingeniería, Juan José Cordero, que es médico, Georgina Gómez de Nutrición, Catalina, mi colega, Ana Mercedes Pérez de Tecnología de Alimentos, mi persona, y Juan Carlos de Sociología, y varios otros investigadores asociados también a través del proyecto ILS. Entonces ahí tratábamos de ver el fenómeno en general, no solo la parte de los microorganismos, sino también su estilo de vida, el tema de redes de apoyo, la parte de consumo de alimentos, también se hicieron algunas valoraciones de salud. Y en nuestra parte, entonces, nos correspondía el estudio del microbioma intestinal, la recolecta de las heces y el procesamiento, la obtención de ADN, que luego se analizaba por colaboradores del extranjero, tanto el doctor Rob Knight como de San Diego, como el doctor Garrett Swen de Wisconsin. Entonces, ahí se colectó una gran cantidad de información sobre los hábitos de estas personas y aún esta parte está en proceso de análisis, las correlaciones entre su estilo de vida, nutrición, red de apoyo y la composición del microbioma. No podré darles yo mucha información al respecto de este proyecto, estamos en proceso, pero sí, ¿verdad? De toda esa gran revisión, pues ya se sabe con buen reporte estadístico de cuáles son esos factores sociales que tienden a afectar y a provocar ese declive en el microbioma del adulto mayor. Hay cuestiones fisiológicas, por supuesto, en la parte de que les cuesta más comer, algunos pierden los dientes, algunos tienen dificultad para tragar. Ya cuando esto empieza a suceder, pues definitivamente el microbioma va a declinar y es uno de esos temas importantes también en el manejo de la persona adulta mayor, como muchos de ustedes saben. También la pérdida del pH en el estómago en general, la función intestinal, menos enzimas digestivas, problemas para mantener la inmunidad en las mucosas, aumenta la permeabilidad intestinal, la motilidad del colon. Entonces, todo esto va definitivamente a afectar el microbioma junto con estas enfermedades relacionadas con la edad, ¿verdad? Aumenta las infecciones, eso hace que haya un mayor uso de antibióticos, más drogas, más fármacos en su tratamiento y empiezan a aparecer las comorbilidades como diabetes y otras asociadas con el envejecimiento.
Pues todos estos son factores fisiológicos, pero además están bien establecidos los factores sociales. Y vean que aquí entran temas que tal vez no le dedicamos tanto tiempo en nuestra vida cotidiana, pero tienen mucho sentido. El contacto con los familiares, y a veces ni siquiera con familiares, con otras personas. La soledad es una de las grandes cambios del siglo XXI. Antes las personas mayores igual convivían, bueno, antiguamente, ¿verdad? No se segregaban, pero es que actualmente con la manera en que la sociedad se va especializando, empiezan a darse esas segregaciones y el adulto mayor empieza a experimentar esos problemas de soledad o falta de visitas, el entrar a un asilo, ¿verdad? Una facilidad de largo plazo también se relaciona con este declive porque se pasa mucho tiempo adentro. Entonces ya no se expone a todas las cuestiones ambientales que contribuyen a mantener el microbioma diverso y saludable. Eso que está ahí, ¿verdad? Todo lo que vemos como malo, el llegar y vivir el fenómeno de la zona azul, a uno ya le cambia la visión de realmente, tiene mucho que ver esa parte social en el fenómeno de la longevidad. Aquí les muestro una fotografía cortesía de don José Inocente David Granados y su familia, que muy amablemente nos recibieron este año. Y lo que hablábamos con ellos es precisamente cómo esta familia refleja ese fenómeno de la zona azul donde la persona centenaria convive con varias generaciones y usualmente en este espacio abierto, este patio común donde a veces incluso confluyen varias familias y muchas cosas de la vida cotidiana incluso se dan en este patio, que además se comparte con animales y cultivos. Por ahí está la vaquita observando. Entonces, definitivamente, en la parte social, el fenómeno de la zona azul tiene mucha coincidencia con los factores que se han identificado, ¿verdad? Como responsables del declive o del mantenimiento de un microbioma saludable, el cual es positivo si, por ejemplo, cuando se dan todas estas cosas, actividad física, pasa tiempo afuera, está con sus familiares, eso también les da un gran sentido de pertenencia, de orgullo, de pues estar vivos compartiendo y eso también se traduce inevitablemente en una buena salud. Ahora, vean que empiezo a hablarles de microbioma que declina, ¿verdad? Entonces ya empieza a verse con toda esta evidencia y en el review ellos lo organizan muy bien en cuanto a dos tipos de estudios como el nuestro, donde nos centramos en gente saludable. Nosotros solamente admitimos en nuestro estudio gente saludable, entonces que se pudiera mover bien, que no tuvieran deterioro cognitivo para que pudieran contestar por lo menos no severo, ¿verdad? Para que pudieran contestar nuestros cuestionarios, que pudieran hacerlo con ayuda, pero ellos mismos. Entonces nosotros estamos en ese tipo de estudio y también los estudios donde se relacionan ya con una enfermedad, con una patología en particular, ya sea cardiovascular, obesidad o también con malos hábitos. Entonces empieza a aparecer ya un patrón donde se observa un grupo de microorganismos, este grupo 1, que son microbios buenos, positivos, con estos efectos positivos antiinflamatorios, un metabolismo más limpio, que tienden a decrecer con la edad. Inevitablemente por esas cuestiones fisiológicas se ve que estos disminuyen, pero son sustituidos por estos del grupo 3, donde, creo que aquí sí lo pueden ver mi puntero, ¿verdad? Estos del grupo 3, donde destaca nuestra amiga, ya les he estado mencionando, Akkermansia. Es de este tipo de bacterias que se observa aumentada en estas personas cuyo microbioma ya cambió por su edad avanzada, pero se mantienen
saludables. Y empiezan a aparecer también los malos de la película, ciertos taxones que se asocian con los efectos negativos del microbioma, principalmente los efectos proinflamatorios. Pues esta es como la tendencia general. Los microbios buenos favorecen un metabolismo más limpio, por ejemplo, a través del butirato, ácidos grasos de cadena corta, y tienen un efecto antiinflamatorio. Mientras estos prefieren un metabolismo más sucillo, que genera sustancias tóxicas y por lo tanto promueven la inflamación. Digamos que este grupo, los llamados patobiontes, son un poco más egoístas. Solo quieren comer y no les importa ir echando la basura en el organismo que los hospeda, ¿verdad? Tanto que nos cuesta mantenerlos. En los estudios donde asociaban con una enfermedad, de nuevo, en las personas sanas aparecen ambos, grupo 1 y grupo 3, los que vamos a llamar microbios de efecto positivo o, ¿por qué no?, potenciales probióticos. Y los asociados con enfermedad. Estos son los que entonces vamos a llamar posibles patobiontes. Ya se tiene también muchos trabajos donde han entrado a disectar ese metabolismo, cuál es el efecto causal. Y de nuevo aquí vemos a los amigos del grupo 1 y el grupo, principalmente productores de butirato, propionato, estos ácidos grasos de cadena corta que sirven de comida para los colonocitos. Y eso les ayuda a tener un metabolismo más limpio que genera menos radicales libres y por lo tanto, al tener menos radicales libres hay menos posibilidad de dañar el ADN y de tener mutaciones. En el grupo 3, cuando ya va declinando, estos igual producen ácidos grasos de cadena corta y acetato que puede ser usado por los remanentes de ese grupo 1 para mantener ese metabolismo antiinflamatorio, que además inhibe las enfermedades crónicas. Por otro lado, entonces tenemos los patobiontes, los malosos, donde empieza a destacarse cosas como la familia Enterobacterias, la E. coli, Shigella, son bacterias que están acostumbradas a vivir rápido y furioso. Bacterias que se reproducen en 20 minutos y esa es su razón de ser, reproducirse rápido para poder colonizar el ambiente en el que estén y ganar la competencia con las demás por esa explosividad. O sea, son como en el análogo del mundo animal, son como langostas, ¿verdad? Son más parecidos a una peste. Mientras los otros tienden a crecer más lento y a tener asociaciones más específicas con el hospedero. O sea, se preocupan más por nosotros como su hogar. Tienen un estilo de vida más limpio. Esos son los inquilinos que nosotros quisiéramos tener y pues que podemos fomentar con buenos hábitos como estaremos comentando. Entonces, ¿qué hacen los malosos? Bueno, el metabolismo es más sucillo, más radicales libres, aumenta el daño al ADN, se activan vías inflamatorias, se ha encontrado entonces por eso la relación con cáncer colorectal, ciertos intermediarios metabólicos de estos patobiontes también afectan el sistema cardiovascular y en el eje microbiota intestino-cerebro tienden a manipular o inducir los efectos negativos, ¿verdad? No saciedad, sino ansiedad, deseo de comer, y se van dando estos círculos viciosos entonces entre la disbiosis y el decaimiento del estado fisiológico del hospedero. Muy bien, y entonces si ya sabemos un poco quiénes son los malos y quiénes son los buenos, ya podemos empezar a pensar en intervenir. Y ya hay muchos estudios que están en fase clínica, no solamente con organismos probióticos, que es el organismo como tal,
sino también con los prebióticos. Los prebióticos es la comida para seleccionar los microbios con base en esa comida. Por ejemplo, el butirato. Este es un prebiótico, el ácido graso de cadena corta, que está siendo ampliamente investigado en ensayos clínicos. Y se ha visto, hay esperanza, que aumentando el butirato se seleccionan estos microbios del grupo 1 y 3, o sea, los microbios buenos, y se tiene todo este efecto benéfico de cascada, teniendo un colonocito que está feliz, con un metabolismo limpio, opuesto a el colonocito que está viviendo en un ecosistema colonizado por los patobiontes, como las especies de Clostridium, que continuamente están molestando, están induciendo procesos inflamatorios que eventualmente incluso pueden llevar a la aparición de cáncer. Un tema interesante es que vean que los probióticos que acá se mencionan no son necesariamente los que están en ese grupo, como aquí lo pueden ver, como Bifidobacteria, Lactobacillus y Bacillus, como el de la enterogermina. Pero estos probióticos generan acetato que después pueden ser utilizados por los del intestino para producir butirato y todos estos efectos benéficos. Eso también nos hace ver que este tipo de probióticos, si no tenemos la microbiota correcta, pues no nos va a ayudar. Y de ahí viene lo que los investigadores proponen como el estudio óptimo, donde antes de darle un probiótico o prebiótico a una persona, se caracterice su microbiota intestinal, su estilo de vida, sus parámetros clínicos, y con base en eso se le haga una intervención que no solo llevaría el probiótico, sino también el prebiótico, lo que ahora se llama simbiótico, o sea, algo combinado. Y aparte de eso, no solo dárselo, ¿verdad? Sino tener todo un sistema de seguimiento para poder llegar a decir a ciencia cierta cuál es la dosis, cuál es el tiempo para que ese tratamiento tenga su efecto. Bueno, ¿tenemos un estudio así en nuestro país? No, ni siquiera estamos cerca, pero hay esperanza, ¿verdad? Y actividades como la de hoy, pues son pasos importantísimos para crear conciencia y ojalá llegar a tener este tipo de estudio en nuestro país. Recientemente, el joven microbiólogo Andrés Balbín, que hizo su trabajo de grabación con nosotros, como se vio afectado por la pandemia, tuvo que cambiar a un análisis bibliométrico. Disculpen un momentito. Entonces él buscó en un periodo de 5 años cuántos estudios, ni siquiera ¿verdad? Como el estudio óptimo, o sea, simplemente estudios de microbioma habían publicados en América Latina. Solamente se encontró uno de Costa Rica, con respecto a más de 70 en Brasil, que es el líder. Se nota que en la región, ¿verdad? Va creciendo exponencialmente el tema, como en el resto del mundo, pero aquí en Costa Rica todavía estamos bastante atrás y por eso resaltar, ¿verdad? Este esfuerzo y las personas acá interesadas. Y también vimos que no hay aún un estudio con personas longevas per se. De hecho, la mayoría llegaba hasta 65 años. Entonces, hay un vacío de conocimiento definitivamente en este campo a nivel regional y sin duda a nivel nacional. Bueno, ahí es donde entra nuestro trabajo. Quiero resaltar que tuvimos la asesoría del doctor Mathieu Grossin del MIT. Él trabaja en el laboratorio del doctor Eric Alm y junto con Mathilde Poyet, su colega, ellos desarrollaron un montón de métodos para el cultivo de microorganismos del microbioma intestinal. Entonces, ellos nos ayudaron en la concepción del proyecto, el desarrollo de los métodos, donde también participó Ibrahim Zúñiga y mucho estuvo involucrado en estas reuniones Christopher Moya, de quien también participó en todo este proyecto y ya está pronto a culminar su tesis de licenciatura.
Disculpen, gracias. Una de las cosas más importantes que nos dijo el doctor Grossini y su equipo era la importancia de la colecta de la muestra. Hacer todo el esfuerzo porque la muestra se colecte bien. Realmente un estudio va a ser tan bueno como la calidad de la muestra. Entonces invertimos mucho en este tema de infografías, que estuviera bien claro, en explicarle a las personas muy bien cómo tomar la muestra. Ellos nos recomendaron un kit que se compra de hecho en Amazon, es muy fácil de adquirir, que se pone en la taza y entonces la persona no tiene que manipular absolutamente nada. El kit lo acomoda bien el recipiente para que la muestra caiga directo, no se contamine. La persona tenía guantes, se ponía los guantes, lo cerraba y luego lo ponía en una hielera que nosotros le dábamos. O bueno, si nos hacía el favor de guardarlo en el refrigerador, pero vieran que casi nadie quiso guardarlo en el refrigerador, entonces todos recibían hielera y apenas colectaban la muestra en la mañana nos llamaban. Entonces, en la zona de Nicoya, así fue como operamos, casa por casa, mientras que acá en el gran área metropolitana trabajamos con diferentes centros diurnos. Contamos con un gran apoyo del PIAM para reclutar acá en San José, mientras que en la península de Nicoya trabajamos de la mano con la asociación Zona Azul y su fundador, don Jorge Vindas. Gracias a este proyecto también logramos que la universidad nos apoyara con la Cámara de Anaerobiosis para poder empezar también los temas de cultivo que les voy a contar en un ratillo. Bueno, entonces eso es fundamental, el explicarle a las personas bien en la charla, entregarles el kit, la importancia de llamarnos el mismo día. Entonces, en menos, bueno, y también se llenaban, idealmente eran 2 cuestionarios, pero uno de los cuestionarios solo se pudo llenar para Nicoya por el tema de la pandemia, ya que en marzo de 2020 tuvimos que suspender pues toda interacción con las personas adultas mayores. Ese procesamiento se hacía en las primeras 6 horas, luego se traía a laboratorios, ahí ya se hacía la extracción de ADN y se compartía con los colaboradores. ¿Qué es exactamente lo que hacíamos en el laboratorio? Primero la inspección visual, entonces solo muestras que aparentaran venir de una persona sana, es decir, cualquier muestra diarreica o con consistencia que se asocia con patología era descartada, se registraba como no apta, o igual muestras que tuvieran orines, que estuvieran contaminadas de esa manera. En ese sentido, el kit realmente ayudó mucho a tener una buena muestra. Luego la muestra se homogenizaba, todo esto en cámara de flujo laminar. En Nicoya nos ayudaron en el hospital de la anexión. Una vez homogenizada se separaba en diferentes tubos y de inmediato se congelaba en nitrógeno líquido. Esto es muy importante porque no solo se preserva el material genético del ADN, sino que también se preservan muchas de las células. Pues no sabemos a ciencia cierta si la mayoría, pero según los trabajos del doctor Grusin en el MIT, pues una cantidad importante. Ellos dicen que logran cultivar hasta un 95% de todo lo que está en el intestino usando este procedimiento. Entonces tenemos un banco de 247 muestras debidamente congeladas y preservadas a -80. De ellas, 179 son de personas mayores de 80 años, de los cuales hay 30 centenarios, la mayoría de Nicoya, y el resto están entre 80 y 99. Además, tenemos 68 muestras de descendientes de los centenarios que se colectaron en colaboración con el proyecto de ILS. La calidad del ADN obtenido fue muy buena, las curvas de rarefacción, que es lo que vemos acá, son bastante satisfactorias en el sentido de que se logró capturar la diversidad. En general, vemos una tendencia a una mayor diversidad microbiana en las personas de Nicoya. Esto fue significativo para uno de los índices de diversidad, el índice de FATE, que toma
en consideración la distancia filogenética, es decir, qué tan relacionadas están las bacterias de las diferentes comunidades. En los otros índices de diversidad esta tendencia se mantuvo, pero no fue significativa. En promedio estamos observando unas 250 especies, unidades taxonómicas en estos microbiomas intestinales. Cuando comparamos la comunidad a grandes rasgos, aquí de nuevo estamos usando un solo gen, el 16S, aquí estamos viendo una fotografía de la composición de la comunidad. Vemos que estadísticamente son diferentes la comunidad de la GAM de la comunidad de Nicoya. Aquí es por el análisis de Bray-Kutris y este es un análisis de Unifrac. Ahora bien, ¿qué dirige esas diferencias? Hay unos detalles interesantes, por ejemplo, en el filum Spirocheta hay unas treponemas que aparentemente ya han aparecido en otros estudios de microbioma, no son de tipo patogénico y están presentes en Nicoya, no así en nuestra muestra de la GAM. Entonces, ese es uno de los temas que nos llama la atención a nivel de 16S y que debemos investigar más en la fase siguiente. Vemos también acá los grupos principales encontrados tanto en la GAM como en Nicoya y empezamos ahora sí, ¿verdad?, a ver a estos sospechosos usuales. Los que tienen asteriscos son significativos. Por ejemplo, aquí vemos succinivibrio, una de estas bacterias que se asocia con un metabolismo positivo. Por acá tenemos una Eubacterium, también de este grupo 1, microbios benéficos que producen butirato. Por acá tenemos butirivibrio, también conocido por su producción de butirato. Christensenella es otro grupo de bacterias que se ha asociado con este metabolismo positivo y con el envejecimiento saludable. Por acá también aparece Akkermansia, Alistipes, todos estos son géneros, Bifidobacterium, que se han asociado con efectos benéficos. Pero también, Roseauria es otro de estos, pero también aparecen aquellos que se han asociado con patobiontes. Por acá está Escherichia, siendo uno de los significativos, teniendo incluso una mayor presencia en Nicoya. Ahora, también se nos diferencia la población por edad y ahí se destaca que los centenarios son diferentes de los octogenarios. Este grupo de centenarios de Nicoya tiene una diversidad muy alta comparado con otras personas de esa edad. Entonces, efectivamente vemos que se mantiene ese microbioma saludable aparentemente por más tiempo en estas personas que han tenido este envejecimiento exitoso. Aquí de nuevo comparamos los principales grupos encontrados, pero por edad, entre centenarios, nonagenarios y octogenarios. Ninguna de las diferencias es significativa, pero vuelven a aparecer los mismos grupos que les mencionaba, tanto los positivos como Roseauria, Akkermansia, como los que se asocian con posibles patobiontes, como es el caso de Escherichia shigella. Y cabe destacar, ¿verdad?, que esa situación se presenta también en la GAM. En la GAM trabajamos con adultos saludables. Las personas que van a los centros diurnos vienen a hacer una muestra de esas personas que tienen buena movilidad, buena disposición. Encontramos acá también esos taxones asociados con envejecimiento saludable, como Roseauria, succinivibrio, Bifidobacterium, Alistipes, Eubacterium, Akkermansia, pero también los que se asocian con la parte no tan positiva. Esa es la gran limitación cuando hacemos solo 16S, cuando solo nos quedamos con las etiquetas de los microbios. Bueno, sabemos que es un microbio potencialmente malo, pero ¿qué hace? ¿Cómo es por dentro? Para eso es que hacemos los análisis metagenómicos. Entonces, en este caso, nosotros tenemos el privilegio de, como estos análisis metagenómicos son mucho más caros y generan mucha más información, podemos dirigirlos hacia las muestras que nos interesan, porque ya tenemos el catálogo de cuáles microbios componen esas muestras.
Entonces seleccionamos en conjunto con nuestros colaboradores 10 muestras para secuenciar todo el ADN. 5 de ellas venían de personas de Nicoya con alta interacción social y 5 de personas con baja interacción social. Otra de las cosas que tomamos en cuenta fue si había o no Akkermansia. Entonces, en esos 10 metagenomas, habían 7 donde no se detectó Akkermansia, 7 donde sí se detectó y 7 donde no se detectó. A la hora de analizar esos metagenomas, el trabajo en el cual nos colabora el doctor Gabriel Vargas, de esas 10 muestras se han podido reconstruir más de 400 genomas a partir de metagenomas. ¿Qué necesita un genoma o un MAC para poderse llamar como tal? Que tenga más del 70% de los genes que hacen las funciones habituales, también llamados housekeeping genes, que no tenga muchas secuencias redundantes y que tenga un tamaño mayor a una megabase. Dentro de esos MACs tenemos estos potenciales probióticos y muchos otros, incluyendo Akkermansia. La gran mayoría de los MACs pertenecen al filum de los ócilospirales y bacteroidales, que por su distancia filogenética eso también nos ayuda, nos favorece a la hora del ensamblaje. Dentro de los MACs que ya tenemos, las 30 especies más abundantes, ahora sí nos recuerdan de nuevo a estas bacterias potencialmente benéficas. Pero ya no es solo un 16S, ahora ya es un genoma completo. Dentro de ellos destacamos Akkermansia y vean, este es un mapa de calor. Negro quiere decir que no tiene. Vean cómo en efecto los 3 metagenomas donde no debería haber Akkermansia, pues no lo tienen, y los otros sí los tienen. Además tenemos MACs que nos interesa mucho. Fecalibacterium es uno de estos bacterias que está entre los grupos buenos, que se asocia con las personas que tienen un envejecimiento exitoso. Continuando con el tema de Akkermansia, la ventaja ahora de contar con el MAC es que ya podemos saber si se trata de un mismo tipo o si hay varios tipos y cómo se compara con las que se han descrito en otros países. Entonces, aquí vemos nuestras muestras. Hay por lo menos un grupo que parece distinguirse de los que se han reportado en otras regiones, mientras los otros grupos sí calzan dentro de especies o cepas ya conocidas, ya reportadas. Entonces, es un gran avance para nosotros. Además, al tener el MAC, se puede hacer un análisis comparativo con otros genomas, lo que se conoce como un análisis pangenómico que se realiza en la plataforma de Ambio. Y ahí entonces podemos comparar el genoma de los MACs de Costa Rica con los otros genomas ya publicados. Y encontramos un grupo de genes que son únicos para los aislamientos de Costa Rica, lo cual nos da esperanza de que quizá sean cosas nuevas, cosas diferentes que puedan tener alguna aplicación en promover el envejecimiento saludable. Finalmente, lo último entonces es tratar de cultivar esta Akkermansia. Con Akkermansia como tal no hemos iniciado, pero sí hemos iniciado el proceso de cultivo con la participación dirigido por Catalina y ya con una primera tesis de licenciatura que está realizando Fabiola Camacho. Entonces, de nuevo, al contar ya con las muestras bien preservadas y analizadas, con el catálogo de cuáles microbios tienen, pues así seleccionamos para cultivo. Inicialmente nos interesaban muestras que tuvieran lactobacillus, porque ese es el tipo de probiótico que ya se ha trabajado en Costa Rica. Entonces se seleccionaron 2 muestras y a partir de esas 2 muestras se tuvieron los primeros microbios autóctonos obtenidos de esta población de la zona azul. Muchos de ellos se relacionan con este grupo de potenciales probióticos. Luego se añadió otras 2 muestras, en este caso seleccionadas del análisis de redes, y en total apenas de estas 4 hemos obtenido más de 80 bacterias, 57 de ellas ya identificadas por 16S,
Y tenemos ya un posible grupo entonces de posibles probióticos en cultivo puro. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, ver si en efecto cumplen con todo lo que se requiere para un probiótico. Ya sabemos por filogenia que sí, en efecto, estos organismos que tenemos en cultivo puro se asocian con cepas que ya se han utilizado o que están en investigación, pero no son idénticas. Por eso debemos probar la capacidad de esta colección y en eso es en lo que estamos. Por suerte logramos colaborar con la doctora Natalia Barbosa del CITA, que ya venía trabajando con lactobacillus de otras fuentes, y hemos empezado a caracterizar con su ayuda y la Facultad de Microbiología esta nueva colección. Entonces se trata de un trabajo en progreso, por ahí vamos, construyendo los MACs e intentando cultivar estos organismos para luego, ojalá, si conseguimos financiamiento, en esta etapa estamos también buscando financiamiento para poder evaluar, obtener y evaluar esos posibles probióticos. Ya para terminar, estamos justo en el tiempo. Quisiera dejarlos con esta reflexión. Si consideramos todo lo que nos da el microbioma como un órgano, entonces es el único órgano cuyo genoma podemos cambiar con buenos hábitos. Es decir, por más que yo tenga buenos hábitos, no puedo cambiar el genoma de mi corazón, pero sí, con buenos hábitos puedo cambiar la composición del microbioma para tener más de todos estos pequeños amigos y menos de los que se asocian con un detrimento de la salud. Nada más, por supuesto, muy importante agradecer a ILSI y UCREA, las fuentes de financiamiento, a nuestros colaboradores, a la Escuela de Medicina, que es donde está ubicado el proyecto, a los estudiantes, los becarios, colaboradores internacionales, y un agradecimiento especial a la Asociación Zona Azul, don Jorge Vindas, al Laboratorio Clínico del Hospital de la Anexión y a los centros diurnos de la GAM que nos facilitaron este trabajo. Muchas gracias a todas y todos por su atención. Buenas noches a todos los que se han mantenido aún presentes en esta conferencia del día de hoy, y pasaremos pues por lo tanto a hacer unas preguntitas al doctor Adrián Pinto. Voy a comenzar a leer a ver qué nos indica. Bueno, nos están felicitando, que muy interesante el estudio. Dice, buenas noches. Hay una persona que no pone su nombre. Dice, ¿se conoce el potencial actual o real de utilizar los microorganismos del grupo 1 y 3 como probióticos? Sí, bueno, le recomiendo esa revisión de donde ahí detallan los estudios clínicos que se han realizado con ellos. Sí, ya hay cada vez más evidencia de efectos positivos, pero no siempre. Hay ya, digamos, evidencia de que una intervención, por ejemplo, con butirato, no va a ser tan efectiva si ya se perdieron las especies pioneras o las especies básicas. Entonces, también hay que considerar eso a la hora de la intervención. Entonces, sí, hay muchísima investigación. Como dicen, un hot topic. Ya hay resultados positivos, pero todavía falta bastante para poder afinar tiempo, dosis y muchos otros detalles. En la parte nuestra, ¿verdad? Nuestra colección autóctona, apenas estamos empezando esa caracterización con las primeras pruebas, por ejemplo, resistencia a pH, pruebas de pasaje gástrico, que son con las que colaboramos con la doctora Natalia, que ella ya tiene implementada junto con su equipo de trabajo y el apoyo de la Facultad de Microbiología allá en el CITA. Muchas gracias.
La persona Cintia Salgado Randel nos pregunta, según interpreté la lámina de probióticos, prebióticos y butirato, ¿el consumo de vegetales no ayuda al crecimiento de bacterias beneficiosas? Vamos a ver cuál era esa. La del inicio, donde nos estabas presentando Ok. los estudios realizados, que ponían las diferentes dietas. Ok. Bueno, mejor no los mareo más y le contesto. Bueno, en realidad sí hay bastantes estudios que asocian la diversidad de la dieta y el consumo de vegetales con lo que llamamos este grupo de microbios benéficos. El asunto es que si ya la persona ha depletado, o sea, ha tenido, voy a dejar de compartir para no enredar un momentito. Ok. Em, Ciertamente la diversidad de la dieta, el consumo de fuentes vegetales, se asocia también con una mayor diversidad y presencia de estos microbios benéficos, mientras que la llamada dieta occidental, papas fritas, hamburguesa, se asocia con un declive en estos potenciales benéficos. Pero sí, definitivamente el comer bien va a ser fundamental para cuidar al microbioma. De hecho, bueno, no me lo pregunté directamente, pero se lo voy a decir y siempre se lo digo a los estudiantes que la mayoría son de medicina y no hacen esto, que es comer bien y a las mismas horas. Ojalá la misma hora de desayuno, la misma hora de almuerzo, la misma hora cena, ¿verdad? ¿Y qué es comer bien? Bueno, pues diverso, eh, y ojalá principalmente vegetal, pero también carne. De hecho, la doctora Gómez, que es la nutricionista de este proyecto, ella lo que nos dice es que las personas centenarias comen de todo, pero comen poco. De todo, eso sí, mucho lácteo, mucha carne, pero están muy sanos y es por ese montón de factores que les permite tener una vida saludable. Entonces va más por ahí el hecho de que una intervención dietaria no va a ser exitosa si ya no están los microbios benéficos. Es que debe acompañarse de restaurar esa microbiota original con esos microbios de los grupos 1 y 3, principalmente productores de butirato. Espero haber respondido la pregunta. Muchas gracias. Laura Montero, qué interesante que las personas con más interacción social son mujeres y con menos interacción son hombres. ¿Fue casualidad? Bueno, es una buena pregunta y no le podría responder porque este es solo un subgrupo del cual seleccionamos los metagenomas. Entonces tendré que preguntarle a nuestro colega Gilbert Brenes, que él es el demógrafo especialista en este análisis de redes, cómo se comportó toda la muestra. Hay un detalle sí muy interesante que estudiamos y a mí me impactó mucho, es que estas personas en Nicoya nunca están solas. Nunca encontramos a un adulto mayor solo, ¿verdad? Que eso es algo que, como les decía, a veces no se refleja acá en la GAM y que también, pues, por lo menos a nivel personal fue de lo que más me hizo reflexionar sobre mi propia vida, ¿verdad? Y mi propia familia. Vamos a ir terminando con la última preguntita. Se nos pasó ya, pasa de las 8 de la noche. Dice, ¿hay hipótesis si se sabe de dónde provienen o en qué momento aparecen esas bacterias saludables? Muy buena pregunta. Bueno, como han estado discutiendo, en los primeros años de vida se establece el microbioma, pero ese microbioma puede fluctuar por eventos como una infección o un tratamiento con antibióticos. Entonces se establece, digamos, a edad temprana, se mantiene durante la edad adulta y luego empieza a declinar con la edad mayor, como vimos, los del grupo 1, si nos va bien, son sustituidos por otros que tienen una función similar antiinflamatoria y si no nos va tan bien, entonces son sustituidos por estos patobiontes. Ahí es el tema, por ejemplo, si uno tiene, para así coloquial, ¿verdad?
Si una persona joven recibe un tratamiento fuerte con antibióticos, rápidamente su estilo de vida le podría permitir recuperar su microbioma normal de acuerdo a su entorno. Pero una persona adulta mayor, por esas otras limitaciones, pues le va a costar más, y ahí es donde viene esta cadena, ¿verdad? Declina la microbiota, aumenta la inflamación y pues la cuestión se va a complicar. Bueno, quedan unas 3 preguntas, pero lo que vamos a hacer, al igual que las semanas pasadas, es tomarlas y que el doctor Adrián Pinto haga las respuestas por escrito y se las devuelva a las personas, porque todas las personas que están hoy aquí han anotado en algún momento su correo electrónico, para no atrasar más y dar por concluido la conferencia del día de hoy. No sin antes recordarles que ya en el chat del día de hoy se encuentra el formulario de asistencia para las personas que tienen gusto de firmar la asistencia el día de hoy y hacer y poder justificar su asistencia para la obtención del certificado. Ahí está puestito el formulario de asistencia. Vamos a cerrar el día de hoy esta reunión agradeciéndole al doctor Adrián Pinto su participación y deseándoles éxitos a él y a todo ese equipo de investigación en esta gran experiencia, no solamente de investigación, sino también una experiencia social, en la cual nos demuestra cómo no solamente el convivir, el comer bien, va a tener una repercusión directa en la microbiota y por ende en el microbioma de nuestro cuerpo. Agradecemos a todas las personas que a lo largo de estas 4 sesiones nos han acompañado todos los miércoles. Agradecerles profundamente su participación y esperamos de alguna manera haber cumplido con las expectativas y con el objetivo propuesto en este ciclo de conferencias, y vamos a estar en contacto con ustedes dándoles pues muchas más indicaciones sobre el avance de todos estos proyectos, y en especial el proyecto de nosotros como divulgación de la ciencia en el campo de microbiota y microbioma. No sé si ahí se encuentra Rebeca. Sí, Si por quiere, acá. ajá. Sí, nada más quería decirles, reiterar lo que dijo Lilian. Muchas gracias por su presencia. Yo creo que ha sido muy enriquecedor para nosotras también, todas sus preguntas, y vamos a hacer todo el esfuerzo de hacer investigación, más investigación en esta área, porque sabemos que es fundamental para nuestro país. Y bueno, tenemos mucha gente también de Latinoamérica que nos están acompañando en estas semanas, entonces queremos que nuestros países salgamos adelante en temas de salud, y el microbioma es una de esas cosas fundamentales que debemos empezar a trabajar e investigar. Y muchas gracias y buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias, doctor, por su participación. Muchas gracias, buenas noches y muchas felicidades. Buenas noches, buenas noches. Gracias, buenas noches.